Unidos ha forjado alianzas con la Cuba comunista. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. There is no doubt about it. América Latina ha vivido una confrontación histórica con la dominación extranjera. Primero con el colonialismo, ¿verdad?, frente al colonialismo europeo. Posteriormente, con el desarrollo del capitalismo, surge el imperialismo norteamericano, que siempre consideró este territorio su patio trasero. Estados Unidos montó una lucha muy grande, no es secreto a nadie, durante toda esa parte del siglo XX para neutralizar cualquier amenaza que ellos percibían de cualquier otro modelo que no fuera el capitalismo según Estados Unidos y la democracia según Estados Unidos. Y en eso implementaron dictaduras por toda América Latina, hubo cientos de miles de torturados, desaparecidos, asesinados, perseguidos, etc. Una serie de masacres, además una serie de desapariciones de tipo político, de apresamiento y de desaparición de individuos, de torturas, de encarcelamientos, de exilios y de una serie de figuras que son las mismas que están en los manuales de la Escuela de las Américas, que era la escuela donde se educaban los militares venezolanos y por supuesto además buena parte de los militares latinoamericanos, respondiendo a la política norteamericana, a las políticas del imperio, a las distintas doctrinas norteamericanas. Pues los militares y los cuerpos represivos del Estado venezolano se abalanzaron sobre el pueblo venezolano y terminaron exterminando a su propio pueblo y además entregando las riquezas y la soberanía de todo el país. Todo eso en nombre de una lucha para mantener el modelo de democracia de Estados Unidos en esta región, lo cual lograron para finales del siglo XX. Mientras más petróleo nosotros producíamos, mientras más riqueza teníamos, más pobreza se estaba viviendo en los sectores venezolanos. Una agricultura por el suelo. Y crea también un país totalmente dependiente de las importaciones de comida. Un país que importa 80% de su comida, de sus productos básicos de consumo. En un país que tiene todas las posibilidades de desarrollo agrícola. En pleno desarrollo del neoliberalismo, el ALCA que imponía más explotación, más entrega, desconocimiento de todos los tipos de derechos sociales concebidos, una estigmatización en lo que eran las relaciones con otros países, con otros pueblos, con otros presidentes. Avanzábamos hacia un mundo unipolar, con un modo de vida único, con un sistema político único, que era la democracia norteamericana, e incluso con un ejército único, que era el ejército norteamericano. Ya para finales de los años 80, que fue el modelo de democracia según Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, para esa misma fecha, era un país con un nivel de pobreza por encima del 70%, siendo un país tan rico en recursos estratégicos, en petróleo. Un país con una clase alta muy poderosa, muy rica en dinero, y una clase pobre creciente, viviendo en la miseria. Una educación ya casi toda privatizada. Un desprecio que existía hacia nosotros, que se nos concebía era como una lacra social. Ante todo eso insurgieron millares de hombres y mujeres, millares de familias, como es mi familia, por ejemplo, ¿no? Mi padre fue muerto en el año 1972, el último frente guerrillero que se crea en Venezuela lleva el nombre de mi padre, Américo Silva. En Venezuela hubo 5 frentes guerrilleros. Pero nosotros tenemos 243 camaradas campesinos que han sido asesinados, entre los cuales algunos niños y niñas. Quien te habla, como otros compatriotas más, estamos hablando de más de 300 hombres y mujeres que hemos quedado de una u otra forma tocados por los disparos que hemos recibido ya en 2 ocasiones.
Tengo un tiro aquí en la parte de la cara que me volaron todo esto, un tiro aquí en el brazo, otro aquí en el abdomen. Pero así también están otros compatriotas que han quedado inválidos. Yo estuve en el Caracazo, participé en el Caracazo. Yo viví una desagradable experiencia. En 2 oportunidades estuve a punto de perder la vida. La masacre del 27 de febrero, una de las últimas masacres que sufrió el pueblo venezolano, donde murieron más de 3.000 personas, fueron asesinadas, cuando el pueblo se abalanzó a las calles en demanda de sus derechos y ahogado por las políticas neoliberales. Eso fue en el año 1989. Fue una rebelión espontánea de nuestro pueblo, ¿verdad?, contra el anuncio de un paquete de medidas que era la propuesta neoliberal. Salimos a restablecer un orden que está alterado. Reprimir, reprimir, reprimir. Y fue reprimida esta protesta popular con una acción violenta del Estado. ¿Cómo masacraron? Yo vi, yo fotografié. Yo vi esa experiencia. Niños, mujeres, ancianos, eso era impresionante. Hubo cantidad de alzamientos militares, incluso cívico-militares, para intentar dar al traste contra estos gobiernos entreguistas y pro-norteamericanos. En Venezuela hubo una larga lucha, una lucha histórica de la izquierda por conquistar sectores de las Fuerzas Armadas. Justamente porque en Venezuela existía una fractura del sistema de dominación y existía un sólido apoyo en las Fuerzas Armadas a este movimiento bolivariano. Un movimiento militar que intenta tomar el poder, es derrotado y alguien asume la responsabilidad de eso. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Es la primera vez en toda nuestra historia que un líder asume su cuota de responsabilidad. Nunca había sucedido, jamás. Eso fue algo muy simbólico para la nación venezolana. La figura de Chávez comienza a representar para el pueblo venezolano, uno, la reivindicación de los derechos y la dignidad del pueblo venezolano. Y por otro lado, la visibilidad de un pueblo que había vivido excluido e invisible durante décadas. Posteriormente, cuando el movimiento hace presencia política, recoge todo un sentimiento popular existente en la nación venezolana de rechazo a la vieja política, y todo eso lo sintetiza alguien de una personalidad muy fuerte, de una gran empatía con la población, como es Hugo Chávez, ¿no? Es un líder natural y esa expresión y ese contacto con el pueblo es algo muy honesto y la gente lo siente. O sea, no es populismo, no es populismo. Es una expresión real de amor que tiene un venezolano por otro venezolano o por otra venezolana. Pocas veces en la historia de Venezuela se ha dado una relación tan fuerte, alguien que interprete tanto la manera de ser el pueblo venezolano como el caso de Hugo Chávez. Y nosotros vemos en Chávez Venezuela y el pueblo, porque él es el primer presidente orgulloso de Venezuela, de su país, de su patria, de su color, de sus raíces, de ser mezcla de africano, indígena, español,
de apreciar eso. Y eso es muy importante para muchos que siempre les decían que era malo ser negro o ser moreno. Por primera vez hay un presidente diciendo, mira qué bonito este color, eso somos nosotros, esto es nuestro país, este es nuestro pueblo. To the people of the United States.